Colombia sufre nuevamente las consecuencias de las fuertes lluvias. El agua en las vías ya supera los 80 centímetros. 10.000 personas permanecen damnificadas por las inundaciones. Estas impresionantes imágenes de la emergencia causada por el desbordamiento del río Bogotá revelaron la magnitud de la tragedia humana y ambiental como consecuencia del exceso de sedimentos del río que agotó su capacidad para almacenar las fuertes lluvias y porque las aguas reclamaban terrenos que eran suyos y que fueron secados y ocupados por el hombre con fines agrícolas, ganaderos y urbanísticos. No respetar la ronda del río y la falta de dragado tuvo sus consecuencias. Otro factor que disminuyó la capacidad del río para drenar sus aguas fue la contaminación con basuras, una mala práctica que han tenido los habitantes de Bogotá casi desde su fundación. ¿Es el río fuente de vida o basurero? Desde que se fundó la capital hace cientos de años, a orillas del Chorro de Quevedo, sus habitantes han estado contaminando el río y los afluentes que desembocan en él. Con el transcurrir de los años, el establecimiento de nuevos municipios y el crecimiento industrial, la toxicidad de sus aguas continuó aumentando. Sin embargo, es a su paso por la capital cuando el río recibe la mayor carga contaminante, producida por los 8 millones de bogotanos. Estas aguas residuales domésticas aportan el 80% de la contaminación y las industriales, la minería extractiva y los escombros aportan el 20% restante. El río que nace apto para el consumo humano, es decir, con grado 1, comienza a degradarse hasta llegar al grado 4, justo antes de recibir la primera descarga tóxica de la capital en la calle 80, a través del río Salitre. Esta descarga lo lleva de inmediato al grado 8, es decir, queda totalmente contaminado, condición que se mantiene con las descargas posteriores de los ríos Fucha en la calle 13 y el Tunjuelo en Soacha. Estos afluentes también le depositan al río Bogotá las basuras arrojadas a las calles, que por efecto de la lluvia ruedan hasta las alcantarillas y llegan a ellos. Los afluentes se comportan como 3 grandes tubos que llevan sólidos como bolsas, botellas plásticas, empaques de icopor de difícil degradación y toneladas de colillas, llantas y neumáticos. También transportan hasta el río Bogotá todo lo que se deposita en sifones y sanitarios como preservativos, pañales desechables, aceites de cocina, detergentes y grasas. Todo esto ha llevado a que el río Bogotá, desde el tramo comprendido entre el afluente del río Salitre hasta el Salto del Tequendama, sea un río muerto, que corre lento, sin flora ni fauna microbiótica, sin oxígeno, sin vida. En febrero del año 2013, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, puso en marcha el ambicioso megaproyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá. El proyecto de la adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá pretende mitigar de manera definitiva el riesgo de inundaciones en la cuenca media del río Bogotá de una parte y de otra parte contribuir con la descontaminación del río. En relación con la adecuación hidráulica, estamos ya adelantando la primera fase desde el sector conocido como Alicachina hasta la calle 13, cerca de 42 kilómetros de intervención. Una segunda fase irá de calle 13 a calle 80 y una tercera de calle 80 a la vía Subacota, sector conocido como Puente de la Virgen. Aquí en la vía Cota-Suba tuvimos que realizar unas obras de prevención, las cuales consisten en reforzar el jarillón con unos bolsacretos para evitar que cuando el río suba su nivel, esas aguas nos inunden la vía y tengamos problemas de movilidad en la misma.
El proyecto está marcado por tres fases principales que son: la primera, que es una rectificación y dragado del río. La segunda fase es una ampliación del río. Esas dos fases de 40 kilómetros tenemos aproximadamente 10 kilómetros ejecutados. Y hay una tercera fase que es la de paisajismo. Se van a sembrar cerca de 150, 160 mil árboles en unas 50, 60 especies nativas. Estamos dragando el cauce del río en algunos sitios con una profundidad de hasta 8 metros. Estamos ampliando también el cauce, que hoy tiene un promedio de 30 metros de ancho, para llevarlo a 60 metros, construyendo unos taludes marginales o jarillones. Las obras de la primera fase para la recuperación del río Bogotá están financiadas en su totalidad. La inversión de la primera fase es una inversión cercana a los 96.600 millones de pesos, ese fue el valor del contrato que ya está en ejecución. La segunda fase tendrá un costo de alrededor de 50.000 millones y la tercera fase tendrá un costo de alrededor de 30.000 a 40.000 millones de pesos. El segundo componente de este proyecto, que es la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, con una inversión que está alrededor de los 400 millones de dólares. El Banco Mundial participa con una operación de préstamo que tiene dos componentes. El primero, y por el que nos identifican recursos, en este caso 250 millones de dólares para un préstamo a la CAR. Y el segundo, en nuestro concepto el más importante, la asistencia técnica. Esto le permite a la CAR contar con todo el conocimiento y experiencia del banco en el desarrollo de proyectos similares alrededor del mundo. El contrato de obra es ejecutado por la firma española FCC Construcción, con interventoría del consorcio ETSA Ayesa Geosync Río Bogotá. Bueno, FCC Colombia forma parte de un grupo que se denomina FCC Servicios Ciudadanos. La cultura y la vocación de nuestro grupo no olvida que la construcción de cualquier tipo de obra tiene una finalidad, y es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. En ese sentido, tenemos muy claro que las obras son para la gente. Este es un proyecto que evidentemente tiene un impacto social fundamental, y las actuaciones ambientales y la recuperación ambiental generará un mayor bienestar y una mayor calidad de vida para muchos bogotanos. Para ejecutar estos 40 kilómetros tenemos que mover alrededor de 6 millones de metros cúbicos de tierra y lodos. Para esto disponemos en este momento de un total de 70 máquinas. Y los biólogos y los ingenieros especializados están dedicados a tratar de ubicar las especies en vías de extinción, tratar de conservarles su hábitat para que después regresen a habitar todo el borde del río. Cuando la Asociación Bogotana de Ornitología desarrolla, hace las caracterizaciones del meandro Canoa-Sindumil, se da cuenta que existe o que hay una población de una especie muy amenazada de Bogotá que se llama la tingua bogotana. En este meandro podemos encontrar entre 35 y 40 especies de aves más o menos. También encontramos el ibis negro o corocora, una especie que sus primeros registros son hace 10 años. Encontramos tingua de pico amarillo o focha, tingua de pico rojo. También encontramos chamones, monjitas. La ejecución de las obras requirió de un proceso de compra de predios para mejorar el trazado del río y devolver las zonas de inundación natural. Existen casos como el barrio El Porvenir, en el municipio de Mosquera, donde están asentados no solo en la ronda del río, sino prácticamente sobre el jarillón del río Bogotá. Esta es una zona que se va a recuperar para la ampliación del cauce, y allí la corporación, en convenio con el municipio de Mosquera, va a llevar a cabo la reubicación de las familias que están allí. Son cerca de 170 familias que están ubicadas en el barrio El Porvenir. Las obras de recuperación hidráulica tienen un componente urbano paisajístico que permitirá el aprovechamiento de las riberas del río para su integración a la capital del país. En este momento la ciudad le está dando la espalda al río. Con la construcción de este parque longitudinal, queremos es que la comunidad tenga un sitio de esparcimiento donde pueda ejercer la
recreación pasiva y donde pueda estar al lado de un río limpio y en mejores condiciones para su vida. Con este ambicioso megaproyecto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, da el primero de una serie de pasos que se requieren para que las aguas del río sean aptas para el consumo humano y agropecuario. Esto lo vamos a hacer tratando de que los 42 municipios asentados en la cuenca del río Bogotá tengan sus sistemas de alcantarillado para que a través de ellos vayan a las plantas de tratamiento de aguas residuales y una vez tratadas esas aguas sí puedan ser vertidas al río Bogotá. De hecho ya tenemos construidas 22 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca alta y media del río Bogotá que están haciendo ya prácticamente esta labor. Los interceptores son unas redes de alcantarillado expreso. Entonces, paralelo al río, se hacen unas tuberías de diámetro grandes y se interceptan todas las aguas negras que le están llegando a los ríos para llevarlos a un sitio determinado. Estos interceptores, ¿qué van a hacer en esencia a favor del río Bogotá? Que en toda la longitud de Bogotá, desde Cota hasta Licachín, no le van a entrar aguas negras provenientes de la ciudad. Hay que tener en cuenta que Bogotá está hoy virtiendo cerca de 20 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, de los cuales tan solo se están tratando 4 en la planta del Salitre. Será necesario que Bogotá construya esa segunda planta que correspondería a la planta localizada en el sector de Canoas. La idea es generar un saneamiento del río desde su nacimiento en el municipio de Villapinzón hasta su desembocadura en el río Magdalena. La recuperación hidráulica del río Bogotá en la cuenca media es un sueño que la corporación hace realidad. Estas obras son la cuota inicial del pago de la vieja deuda ambiental que se tiene con el río, pero su recuperación total es responsabilidad de todos, de las empresas, las instituciones, el gobierno nacional, las alcaldías y de cada uno de los habitantes. Quieran el río, que lo respeten, que no boten las basuras como las estamos viendo en este momento que están, que es un sitio de admirar y es un sitio, aparte de una calidad de aire que va a producir de un ecosistema maravilloso, que lo respetemos y lo queramos un poquito y va a ser un gran paisaje. El sueño de ver el río Bogotá limpio, vivo, inundando controladamente es posible. La esperanza es real. Pero todos sin excepción debemos actuar para garantizar la supervivencia de la vida en todas sus formas. madeincolombia.pro